Hola jóvenes, seguimos aquí en este desafío por la vida, como guerreros luchando contra el COVID-19. Hoy vamos a hablar de la propiedad más importante del paradigma de programación orientado a objetos, la herencia. Esta propiedad que tienen los lenguajes orientados a objetos que permite crear clases a partir de otras, ¿sí?, heredando tanto los atributos como los métodos, todas las características de una clase. Se puede generar entonces una jerarquía de clases en un sistema de información, donde vamos a tener una superclase o una clase base o clase padre o clase principal, de la cual se pueden derivar otras que heredan tanto los atributos de la superclase como los métodos. Estas clases derivadas se denominan subclases, clases que heredan de la clase base. Se denominan también clases hijas, clases derivadas, clases hijas o subclases. Bien, generalmente, la mayoría de lenguajes de programación orientados a objetos han utilizado históricamente esta propiedad de la herencia fundamentalmente para el desarrollo de interfaces gráficas, pero veremos más adelante que el contexto es mucho más general, más fuerte, más poderoso, donde podemos aprovechar todas las ventajas, todas las bondades que nos ofrece esta característica que no poseen los lenguajes de tercera generación, lenguajes no orientados a objetos. Bien, vamos a mirar inicialmente entonces cómo se comporta el lenguaje Java frente a la herencia en el diseño de interfaces gráficas. Java solo tiene herencia simple, también existe en programación orientada a objetos la herencia múltiple. Veamos este sencillo ejercicio para crear la primera interfaz gráfica, la ventana principal de una aplicación. Una ventana es una contenedora de componentes gráficos. En la contenedora pueden ir etiquetas, campos de texto, botones, un menú, imágenes, en fin. La biblioteca java.awt y javax.swing contienen todos los elementos para diseño de interfaces gráficas, clases, objetos, componentes para generar diseño de interfaces gráficas. Vamos a crear esa primera ventana. Public class interfaz mi ventana. Y observen cómo con la instrucción extends se implementa la propiedad de herencia en Java. Vamos a heredar de la clase JFrame. JFrame es una clase, una superclase o una clase base de Java que permite crear una ventana, derivar una subclase a partir de las características que posee JFrame. Entonces, aquí tenemos implementado ya el método principal, pero dentro de la clase mi ventana vamos a establecer inicialmente utilizando el método setTitle. Hablaremos de cómo sería entonces implementarle o definirle un título a nuestra ventana. Voy a colocarle este título, Penguin Software. Ese va a ser el título que yo le voy a dar a mi ventana. Bueno, obviamente eso tengo que hacerlo dentro del constructor, todo esto que vamos a definir acá. Entonces voy a definir acá primero el constructor de interfaz mi ventana.
Este va a ser el método constructor. Y dentro de este método, entonces voy a especificarle algunos de los métodos que se derivan o que se heredan de JFrame, que es la clase base o la superclase. Con este método definimos el título de una ventana. Vamos a utilizar el setSize como un método que puede implementar el tamaño o definir los componentes de ancho y altura de una ventana. Más adelante ustedes aprenderán a utilizar la clase layout, que permite distribuir todos los componentes dentro de una ventana, ubicarlos correctamente, definir su posición, etiquetas, botones, campos de texto. Y con el método PAG se puede lograr definir el tamaño ideal de una ventana, sin que tengamos que entonces definir acá estos componentes. Recordemos entonces, más adelante se verá la clase layout con diferentes métodos para poder ubicar dentro de esa ventana los elementos gráficos. Vamos a crear un objeto de la clase color para definirle un color de fondo a nuestra ventana. Entonces acá tenemos en el constructor, vamos a definir inicialmente el color amarillo. Una vez que hemos definido este objeto, entonces ahora tenemos que ubicarlo con este método para que sea parte del fondo de nuestra ventana. Entonces aquí le decimos que vamos a incluir este objeto que acabamos de definir para que el fondo de la ventana asuma este color. Aquí aparecen también varios métodos que reciben como parámetro una variable booleana, un valor lógico. En este caso, este método nos permite redimensionar los componentes de la ventana en tiempo de interacción con el usuario. Ya lo veremos en la ejecución. Este es otro método que también recibe como parámetro un valor lógico, un valor booleano. Aquí se me fue duplicado esto. Entonces, si la quiero mostrar, si la quiero hacer visible para el usuario, a veces hay componentes, elementos de programación que se ejecutan de manera background, que no requieren ser mostrados. Y agreguémosle ahora este otro método que nos va a permitir el manejo del botón de salida, que es típico, clásico pues en interfaces gráficas en las ventanas. Y tenemos el on y el close de la ventana. Bueno, el método principal, y solamente dejemos por ahora estos componentes. Poco a poco usted irá aprendiendo a implementar muchos más componentes gráficos. Y fíjense que la importancia está aquí en cómo establecemos la herencia en Java. Interfaz mi ventana, que es una clase extendida, ¿sí? Una subclase derivada de JFrame, que es la clase para creación de ventanas en Java. Veamos su ejecución. Observen este parámetro acá que está en falso. Les decía, para redimensionar en tiempo de interacción el tamaño de la ventana. Aquí está, miren, tenemos el título de la ventana, el color amarillo para el background, para el fondo de la ventana,
y no puedo redimensionar en tiempo de interacción con el usuario. ¿Por qué? Porque este parámetro aquí está en falso. ¿Qué sucede si lo cambiamos? Entonces, vamos a mirar cómo se comporta ahora nuestra ventana cambiando a verdadero ese parámetro. Vamos a ejecutarlo. Y tenemos acá la ventana principal, el primer componente de interfaz que se puede crear. Y observen cómo ahora ya en tiempo de interacción con el usuario podemos redimensionar esos componentes. Muy bien, sencillo ejercicio para introducirnos al concepto de diseño de interfaces gráficas. Por aquí tengo otro ejemplo. Vamos a editarlo. Donde a esa ventana principal, a esta clase ventana heredada de JFrame, le vamos a agregar un panel para modificar el color de esa ventana en dos partes. Entonces por acá tenemos el nuevo título que le he definido a la ventana, unas dimensiones, cuál va a ser el color inicial que vamos a tener acá. Y por acá tenemos, observen cómo se crea un objeto de la clase JPanel. Entonces aquí también estaremos estableciendo, se pueden crear paneles extendidos, ¿cierto? O utilizando la herencia desde la clase JPanel. Ahora vamos a tener una ventana. Bueno, después de que se crea ese objeto hay que adicionarlo. Con este método se adiciona dentro de la ventana. Entonces miren el comportamiento de esa nueva interfaz gráfica. Ahora se han definido dos colores. Aquí está el título y tenemos entonces dos paneles con colores diferentes en nuestra ventana. Aquí también tenemos el redimensionamiento. Veamos ahora otro componente gráfico de la interfaz. Un botón. ¿Cómo se crea un botón? Entonces acá tenemos una extensión, ahora es una herencia de JFrame también, pero vamos a mostrar cómo ahora un botón también se puede programar, se puede ejecutar alguna acción. Entonces aquí tenemos otra clase del Java, Action Listener, para implementar esa funcionalidad. Entonces se crea también un objeto de la clase JButton, le llamamos botón, se le asigna un nombre, un título, un identificador, una cadena, qué nombre le vamos a dar al botón, se adiciona dentro del componente, la contenedora, y veamos entonces, bueno, acá tenemos un sencillo hilo para que cuando el usuario teclee en el botón la opción de salida, entonces se demore una cantidad, esto está dado en milisegundos, realmente son segundos lo que nosotros vamos a contabilizar, en el tiempo en que se va a demorar en finalizar, en terminar la ejecución del programa. Veamos este nuevo ejemplo de interfaces. Aquí está el botón. Entonces el botón está programado, el usuario teclea y la demora en segundos para finalizar su ejecución. Otro ejemplo. Este ya incluye creación de un panel y una entrada de datos. Veamos, aquí que estoy utilizando solamente esta biblioteca. También se pueden utilizar componentes gráficos de la biblioteca o la galería de clases y objetos gráficos javax.swing. Miren cómo se crea un panel extendiendo de JPanel. Aquí tenemos la herencia. La subclase panel vehículo heredándose de JPanel. Se declaran los atributos tanto para las zonas de texto, los campos de texto, como las etiquetas. Entonces, en este panel vehículo, vamos a permitir que el usuario ingrese datos correspondientes a la marca, la línea, el modelo y el valor de un vehículo. Solo implementé este panel, los otros se crean, vamos a manejar una ventana con 3 paneles, se crean, pero la implementación no
la hago acá, solamente defino el título, un color para esa cadena, y ustedes como reto de programación, como práctica de programación, van a interactuar con este código fuente y van a hacer algunas modificaciones. Entonces tenemos acá objetos que se crean utilizando la clase JTextField, definiendo los atributos para las zonas de texto, los campos de texto, y de JLabel, las etiquetas. Esto va a ir entonces en el panel de vehículos. Aquí está el título de ese panel. Se maneja aquí un color. En la ventana inicial que les mostré también podíamos haber modificado nosotros el color. Y aquí tenemos la creación de los objetos. Esto siempre va por parejitas, ¿sí? La etiqueta y su correspondiente zona de texto o campo de texto. Se crean los objetos, se definen las cadenas, las etiquetas correspondientes a cada uno. Lo mismo se crean los objetos para las zonas de texto, los campos. Y después hay que adicionarlos dentro del panel con el método add. Cada componente gráfico se adiciona al panel. Bueno, por acá tenemos, bueno, aquí ya se está utilizando la clase que les decía, los métodos de la clase setLayout para distribuir esos componentes dentro de las contenedoras, dentro de la ventana y los correspondientes paneles. Aquí tenemos en la ventana principal, miren, interfaz vehículos, heredada de JFrame como la teníamos al iniciar nuestro primer ejercicio, y se declaran entonces los paneles. Bien, veamos su ejecución. Rápidamente por acá. Y observen cómo también podemos redimensionar. Y aquí tenemos un primer panel, un segundo y un tercer panel. Está programado este formulario de entrada que una captura, miren las etiquetas y estos son los campos de texto. Entonces, marca el vehículo. Supongamos que es aquí en línea, vamos a colocarle aquí que es un hashback, creo que es así que se escribe hashback. Modelo, pongámosle 2010, valor, coloquemos por acá unos 20 y listo. Fíjense que este campo fue declarado como editable a diferencia de los otros. Entonces tenemos acá otro ejemplito de lo que son interfaces gráficas con el concepto de herencia en lenguaje Java. Gradualmente usted estará aprendiendo más componentes gráficos de estas bibliotecas, programando, diseñando interfaces a código limpio, mano limpia, inicialmente. Después podrá aprender, estará interactuando con diseñadores gráficos, herramientas que facilitan todo este trabajo. El taller que les he propuesto acá, implementar el panel de descuentos e insertar dos botones en el panel de resultados. Con base pues en las consultas que usted estará realizando y en los ejemplos, en los ejercicios de modelo, podrá entrar a interactuar con este código fuente, a modificarlo, hacerle nuevas implementaciones, nuevas funcionalidades. Quiero mostrarles por acá algunas interfaces ya más elaboradas que usted estará también aprendiendo en su curso de programación. Veamos este proyecto de una asociación de tenistas, solo para que vean las posibilidades que usted tendrá de diseñar interfaces gráficas, formularios. Aquí tenemos incluir imágenes. Aquí tenemos, y es la distribución que podemos tener. Esto lo decía con GridLayout, métodos de la clase Layout. Aquí tenemos en el norte, en el sur, en el centro, occidente, oriente. Podemos distribuir diferentes paneles, diferentes componentes gráficos en la ventana principal. Este sería la clase que se deriva de JFrame. Botones, etiquetas, zonas de texto.
Por acá tengo otro ejemplo para mostrarles lo que usted podrá estar desarrollando con las diferentes clases y objetos de las bibliotecas del lenguaje Java. Vamos a esta interfaz. Observen, otro diseño de interfaces acá, con elementos gráficos. Aquí tenemos jugadores de nuestra selección Colombia, por acá tenemos otros equipos, otras selecciones, recordando, haciendo historia de ese gran mundial de fútbol en Brasil para nuestro país. Bien, una sencilla introducción de lo que es el manejo de la herencia aplicada a interfaces gráficas. En el próximo ejemplo, en el próximo ejercicio, estaremos implementando nuestras propias clases, nuestra clase base y nuestras clases derivadas, implementando herencia. Por hoy no hay más, no es más. Muchas gracias, muy amables. Éxitos.